Venga, vamos a repetir el squat y seguimos ahí. Fíjate. Prepara. Piernas separadas, hombro atrás. Pum, y así vamos comunicando un poquito cómo vas. Preparo. 3, 2, 1. Inspiro, voy atrás. Exhalo, flexiono rodillas. Inspiro. Y exhalo. Y le doy un poquito más de fuerza al brazo. Inhalo. Llevo el glúteo atrás, busca que te estire un poquito los isquios. Exhalo, conecto abdomen. Es un medio squat. In. Y exhalo. Y uno más. In. Exhalo. Preparo. Y el último. In. Exhalo. Vienes. Preparo. Y recupero. Y desde aquí puedo coger aire. Preparo punta y movilidad de cadera. Inhalo al abrir. Exhalo al cerrar. Deja el hombro atrás y abajo y el torso, pecho alto. Mano por debajo de tu hombro en línea con tus costillas medias. Inhalo, alargo, abro. Exhalo, tenso. Dame una más. Y exhalo. Para cambiar de pierna, lo mismo. Preparo, escápulas, busca crecer. In. Y exhalo. In. Exhalo, súper. Preparo, alargo, conecto. Una más. Fantástico. Y desde aquí vuelves. Palma la mano hacia arriba y lleva tus codos en línea con tu costilla. ¿Vale? No hace falta irte muy atrás. Pelín por delante. Porque desde aquí vamos a buscar trabajo para los rotadores. Y molestar un poquito. ¿Vale? Inspiro, alargo, exhalo. Conecta y luego mueves. Te quedas aquí. Viene cortito y exhalo. Te mueves poco y 3 más. 2 y 1. Relax. Y la última, junto piernas. Desde aquí, vamos arriba. A la altura que te permita la estabilidad del hombro. Si para ir más arriba se encoge esta zona o tu espalda se arquea, pum, busca tu amplitud. Desde aquí, imagina que tienes un balón gigante, un fútbol, lo tengo apretado con la palma de la mano. Y vamos a inhalar, buscar una extensión lateral, dejando la cadera neutra y exhalo para volver. Yo imagino que me quieren quitar, me quieren robar el balón, me lo están tensando, estoy haciendo fuerza y hago fuerza para volver. Una más y cambia de lado, in. Y exhalo, vuelves. Mismo trabajo al lado contrario. Inspiro, me tiran, intenta meter en la cabeza la misma línea de cada hombro. Y exhala. Ahí, ¿sí? La cabeza en el centro de tu espalda. Exhalas. Y la última, in. Y exhalo. Y relajas. Bien, sacude un poquito. Y me acerco para saber cómo estás. Cómo va esta segunda preparación, segunda activación, para meternos en zona ya de trabajo de Footwork Series. Un trabajo que vendría muy parecido a los que habían trabajado con el Reformer de Pilates, pues ahí sacado de esa zona. ¿Vale? ¿Nos vamos? Diferentes posiciones. Sí, va bien por ahí, comunicar que... Perfecto. Venga. Vamos a trabajar diferentes posiciones de pies. Primera posición, pies juntos. Segunda, pies en V. Tercera, paralelo. Cuarta y quinta. Y a cada secuencia, a cada posición, vamos a meterle un pequeño de trabajo con pierna y con hombros. Te vienes conmigo, piernas juntitas, cadera neutra. Brazos ahí adelante igual. Busca elongar el brazo y descansar la escápula. Siente como... Ahí, toda esta zona... Serratos, dorsal, están tirando ahí. Desde aquí vamos a bajar un squat. Vamos a inspirar para bajar. Exhalo. Subes y cuando subes te pones de puntitas. Separa talones. In. Y exhalo. Vienes, inspira.
Y expulsa. Conecta y subes y alarga talones. In. 3 más. Busca crecer con tu coronilla. Busca alargar brazo y mantener estructura. Inspiro. Exhalo. Deja que tu rodilla vaya hacia adelante. Una más. Y te quedas ahí de puntillas. Aguanta. Inspira. Sube brazos. Dibuja el círculo. In. Conecta abdomen. 2. Inspiro. 3. Brazo paralelo ahí. ¿Quieres crecer? Abre. Una más. Cambia de sentido. Inspiro y cuando exhalo, voy. Y exhalo. Exhala y conecta. Deja tu hombro abajo. 3 más. 3. 2. Y 1. Relaja. Tienes primera secuencia. Y ese nube, si tiene la toalla por ahí, la puedes coger. El ejercicio de brazos, te lo enseño de perfil. Vendría aquí. Vendría aquí. El codo apuntando hacia adelante, la mano a la altura del esternón. ¿Sí? Un jalón al pecho clásico de fitness, ¿vale? De sala. La preparación a la abrazada, press stroke prep de pilates. Pronto, prepara. El agarre un pelín más ancho que tus hombros. Y aquí vuelves. Hombro atrás, abajo. In. Y al exhalar, de puntillas. Inhalo. Y exhalo. Aprieta talones durante todo el ejercicio. In. Y expulso, conecto. Hay fuerza en toda la pierna. En el glúteo. Exhalo. Alarga, abre espalda. Abre costillas. Deja que la rodilla se vaya hacia adelante. 2 más. 1. La última. Nos quedamos arriba. Aguanta. Activa gemelo, activa glúteo. Busca la altura cómoda para tu hombro. Y al exhalar, baja, separa codos y tensa la toalla o la cuerda. In. Y tensa. Separa codos. Intenta que el codo baje vertical. Y siente cómo empieza a trabajar tu cintura escapular. Activa glúteo, activa abdomen. Quedan 3. Ahí aguanta. Pega talones. Trabaja tu core ahí para aguantar. 2. Última. Y relaja. Muy buena. Siguiente posición. Solo separa talones. Y busca el paralelo. Toalla. Puede pasarlo por detrás. Agarra un poquito. No muy cerrado, solo ligeramente por fuera de tus caderas. Y hombro está bien atrás. Palma la mano hacia adelante. ¿Ok? Prepara. Y sigue la misma secuencia. Inhalo para bajar. Exhalo para subir. Intenta empujar rodillas hacia afuera. Evita quedarte dentro. In. Y exhala cuando subes de puntillas. Y exhalo. Prepara. 3 más. Tensa un poquito la cuerda o la toalla, lo que tengas por ahí. ¿Quieres hacerlo? Tensa, tensa. 2 más. Y haces fuerza. Y con la última te quedas arriba. Aguanta esa posición. Y lleva un poquito más atrás el brazo. Activa glúteo, abdomen. Y al mismo tiempo quieres separar tus brazos. Y exhalo cuando muevo. Exhalo. Crece. Te quedan 4. 4, muy buena. 3. Exhalo. 2. Exhalo. 1. Descanso. Y si quieres descansa la toalla, ¿verdad? Cuarta. Separa un poquito. Clac. Posición básica de squat. ¿Sí? Manos aquí delante, hombros atrás y abajo. Prioridad hoy aquí. Pum. Activo esto. Manos aquí delante del pecho. Imagina que tienes una cuerda. Quiero tensarla. Quiero separar codos.
¿Sí? Quiero juntar escápulas por detrás y mantener el torso alto, abdomen fuerte. Y sigo igual, in y exhalo. Como si tuviese la toalla o la cuerda, sigo tensando. Inspiro, bajo, exhalo, conecto, subo. Y 4 más. 4, inhala, rodilla hacia adelante. Espalda tensa. 3. 2, muy buena. 1 más. Con la última te quedas arriba. Exhalo, aguanto. Mantén esa tensión constante y de aquí se para. Y vuelves. Imagina que estás en la piscina, en el agua, y empujas el agua. Y empujas el agua. Hay fuerza en todo el cuerpo. Y 4. Y 3. Exhalo, conecto. 2. Exhalo, conecto. 1. Recupero. Descanso. Vuelvo a cambiar posición. Un poquito más abierto. Preparo. Y opción de brazos. Sigo con cintura escapular. Mano en la frente, mano en la coronilla. Imagina que te afeitas aquí detrás. Si pones la mano detrás, intentar evitar tirar la cabeza hacia adelante. Lo que interesa es mejorar esa amplitud y esa alineación. Si voy ahí, cuidado con arquear mucho la espalda. Pum. Costillas abajo. ¿Vale? Evitar tirar ahí delante. Preparo, así has tenido unos segundos de recuperación. Preparo. Pum. Escápulas, ya conecto otra vez. Inhala para bajar. Exhala, subes. Alargo. Y te pones de puntillas. Abre codos. Tus manos, si puedes, casi no tocan la coronilla. Si tengo huesos en el hombro y me quedo aquí, Poner un poquito más, menos de estiramiento. 4 más. 3, empuja rodilla hacia afuera. Van 2. Última y te quedas ahí arriba. Y de aquí, abre codos y 8. 7. 6, igual, imagina que tengo el agua. Empujo agua. Empujo codos hacia afuera. Creces. 2 más. 1. Y recupero. Relajo. Ya tengo ese primer bloque. Coge aire. Recupera un poquito de agua si hace falta. Y me comentas cómo vas por ahí, chicos. ¿Sí? ¿Viene ese primer bloque? Espero que sí. Que cojas aire. Me pongo de perfil ahora un momentito para que veas la disociación de cadera, esa bisagra de cadera donde vamos a trabajarla. ¿Bien? Fíjate, luego me pongo de perfil. Tú colócate como estés cómodo o cómoda. Y aquí lo hemos hecho de calentamiento. Y de aquí voy a llevar pierna detrás. Y a partir de aquí vamos a seguir una transición de 4 ejercicios. ¿Vale? Manos pueden quedarse aquí, luego te da la opción aquí más intensa. Prepara. Manos cruzadas. Piernas separadas, amplitud de cadera. Desde tu posición, busca esa bisagra de cadera. Inspiro. Me quedo, estabilizo. Y empiezo a moverme. Mantengo el resto de estructura estable, solo se mueve esta. Inhalo para irme atrás. Exhalo. In. Exhalo. In. Exhalo. Alargo. Me estira el talón, me estira en coronilla, mantengo neutro. Quedan 4 más. Y hombros, fíjate, te doy mucha caña hoy con esto. Quedan 2. Una más. Y te quedas detrás. Desde aquí, fija bien tu cadera, tu estabilidad, porque vamos a rotar. Exhalo. Y busca esa rotación oblicuos. Te quedas ahí y busca rotar un poquito más. Exhalo. 8. 7. 6. Crece. 5. 4. Quieres llevar el talón al suelo. 3. 2. 1. Vuelve al centro. Fíjate.
Lop. Busco un lunge. Y de aquí flexiona. Rodilla paralela al suelo, fémur paralelo al suelo, rodilla sobre el tobillo. Y aquí aguanta. 8, 7, 6, presión sobre el tobillo. 5, 4, 3, 2. Te quedas ahí abajo, rota otra vez. Y de aquí el spine twist. Abre. Inspira. Cuando exhala, rota un poquito más. 8, rota. 7, 6, cortitos. 5, conecta abdomen. 4, hombros atrás. 3, 2, 1. Vuelve y crece. ¡Wow! Una secuencia con la otra pierna. Ya tenéis este segundo bloque. Preparo. Y estabilizo. Inspiro. Flexión de cadera. Inhala. Y exhalo. Estabilizo, fíjate. Se trabaja todo tu cuerpo. Fíjate que intentamos meter muchas activaciones en un solo ejercicio. 3 más. 3. Si puedes llevar la mirada al suelo para evitar tirar cervical. 2. Una más. Última y te quedas. Y de aquí exhalo y rota. Fija bien la rodilla delante, fija bien la pierna de atrás, hombros atrás, pecho alto. Y de aquí rota un poquito más. 8, cortitos. 7, fuerza un poquito más. 6, crece. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve al centro y te incorporas. Baja ese lunge. Y de aquí aguantas 8 rebotes. 7. Ese punto donde empieza a picar es el punto efectivo. Exhalo. Quedan 3. 3, 2. Aguanta la posición baja. Rota. Mantén posición. Espalda alta, vamos atrás. Si quieres, abre brazos y ese spine twist. Exhalo. 8, 7. Exhalo. 6, 5. Eso es. 4. Alarga tus brazos. 3, 2, 1. Vuelve al centro y relaja. Y recupera. Muy bueno. Ya tienes esa segunda propuesta. Coge un poquito de aire, un poquito de agua y alguien dice que ya está cao. Bueno, trabajo ya. Fíjate que los primeros bloques son un poquito más intensos, luego lo vamos bajando un poquito de intensidad. ¿Vale? Siempre recordar que ofrecemos unas pautas generales y cada una de vosotros sabe cómo puede dosificar su entreno. Si no hago 8 repeticiones, hago 4, hago 4. Si no bajo tanto, no bajo tanto. ¿Ok? ¿Vale? Son aquí pautas generales. Perfecto. ¿Vale? Venga, vamos ahí. Me dice alguien por ahí que no sabía que esto petaba tanto. Pues sí. A ver, Pilates puede ser muy bueno, puede ser mucho trabajo de movilidad, pero también puede tener mucha fuerza y mucho control. Vale, hay un mundo ahí muy interesante con el Pilates. Mientras recuperas, yo me pongo de perfil para que vean lo que vamos a trabajar ahora. Trabajo cuadrupedia. Mano en línea con el hombro, rodilla en línea con la cadera. Si alguien tiene molestias en muñeca o talón de la mano, al apoyarse ahí, puede apoyar antebrazo, buscar una almohada, doblar la colchoneta y buscar que el talón de la mano quede un pelín también más elevado que los dedos, así le quitamos presión. Buscar siempre un poquito más de presión en la yema de los dedos que en el talón, cuando hagáis esos esfuerzos ahí. ¿Vale? Así se reparte el peso y no le cargamos tanta tensión en la muñeca. A mí me gusta hablar de los gatos, que tienen las garras. Imagina que eres un gato e intentas arañar, intentas clavar las garras, las uñas en el suelo. Eso va a activar mucho mejor tu antebrazo y quitarle carga aquí debajo. Trabajo de
cat-cow. Vamos a hacer lo mismo, solo rodilla, cat-cow otra vez, y de aquí vamos a llevar el glúteo hacia arriba, y luego glúteo hacia lateral. Opción rodilla arriba, a 1 centímetro del suelo, opción rodilla en el suelo, opción antebrazos. ¿Vale? Tú eliges la opción que tú quieras que puedas. Vamos conmigo, prepara, mano en línea debajo del hombro, rodilla en línea debajo de la cadera, y misma amplitud. Inhalo en la preparación, busco el neutro y cuando exhalo, recupero. Inhalo, largo y exhalo. ¿Vale? Y tenso, empujo. Muy bien. Una más. Y exhalo. Rotas, empuja con la yema los dedos y te quedas. Con tus próximas exhalaciones mantienes el neutro, sigues empujando ahí en el suelo y separa las rodillas 1 centímetro del suelo. ¿Preparas? Exhalo y subo. 1. Baja y sube. 7. Nota el centro. 6. Los hombros atrás y el cuello largo. 5. Bueno. 4. 3, 2, 1. Bajo un poquito y de aquí prepara otra vez. Sube rodillas. Con tu próxima exhalación, cat-cow otra vez. Inspiro, alargo, exhalo, redondo. Inhalo, crezco, estiro, exhalo, cat. Inhalo, cow, vaca, gato. Uno más. Súper. Y relajo. Bien, vamos con la siguiente activación. Me pongo de frente así nos vemos todos. ¿Vale? Volver a trabajar con rodillas fuera o rodillas estables. El objetivo es que tu zona lumbar se quede lo más estable posible. Inspiro, si puedo, exhalo y subo rodillas. Una pierna. Sube. Quieres empujar el talón, planta del pie arriba. Y el punto donde empieza a picar un poco, ahí empieza a moverse. 8, cortito. 7, 6, 5, 4. Exhalo. 3, exhalo. 2, exhalo. 1, apoyo rodilla. Relajo brazos. Recuerda opciones de brazos, Ahí. La otra pierna. Sube rodilla. Sube talón, empuja, intenta evitar hundirte y el punto donde el glúteo empieza a picar ahí, pues van 8. 8 cortitos. 7, exhala y mueve. 6, 5, 4, 3, 2 y relaja, descansa un poco. ¡Wow! Súper. Recupero. Vamos con las abducciones. Igual. Prepara. Si puedes, antebrazo en el suelo. Si hace falta, rodillas en el suelo. ¿Vale? Opción menos intensa. Preparo ahí. Desengancho rodillas 1 centímetro del suelo. Y al exhalar, hago. Sube lo que puedas. Y ahora ahí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera. ¡Wow! Trabaja todo tu cuerpo, ¿verdad? Si con un ejercicio puedo meterle mucha caña, puedo mejorar mucho, pues mejor. Porque hacer 5 sí con uno lo puedo mejorar. Ahorro tiempo, ahorro energía. Preparo, subo rodillas o me quedo. Subo. El punto donde empieza a picar. Y 8, 7, 6. Exhalo, 5, exhala, 4, exhala, 3, exhala, 2, exhala, 1 y recupera. ¡Wow! ¿Sí? Y de aquí puedes quedarte igual. Ahora sí, antebrazos todos en el suelo. Palma la mano hacia arriba, los hombros relajados. Y aquí, imagina un reloj que tiene 2 púas y esas 2 púas marcan las 12. Una va a intentar ir hacia las 9 y el otro hacia las 3. ¿Vale?
empujando con los codos en el suelo. Prepara. Trabajo para tu cintura escapular. Exhalo y abro uno. Abro el otro. Busco la máxima amplitud de movimiento. Y ahí aguanto. Tienes un poquito más cortito. 8, 7, 6, 5. Exhala. 4. Bien. 3, 2. Y recupero. ¿Sí? Sigo en esa posición. Y ahora simplemente, pero que esto, el parquet se me queda hecho un queso. Vale. De aquí, separo una pierna, y lo entrelazo en el suelo. Tengo la cadera estable. Y de aquí, mano, aquí, y busca rotar otra vez. Amplitud. Busca el máximo. Y en ese máximo, sube 8 más. 8 desde costillas. 7. Si hace muestra en el hombro, mano en el pecho. 4 más. 4. 3. Mejora esa rotación. 2. 1 y cambia de lado. Preparo glúteo atrás, cadera neutra, hombros atrás, mano en el pecho o en la frente, rota al máximo y ahí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y relajo. Bien. Recupera, coge aire, coge agua. Ya tienes ese bloque de estabilización lumbopélvica trabajando ahí. Bien, coge aire, continuamos. Ahora con trabajo más lateral y un poquito más de glúteo abductores. ¿Qué tal vais, familia? Bien, ¿hace frío en vuestra casa? Yo tengo aquí el solaco hoy que pega en el ventanal y no veas cómo estamos sudando. Bien, te enseño lo que viene. Vamos a buscar línea recta. Puedo apoyar, llama los dedos, vamos atrás. Si apoyo más estabilidad. Pero intenta mantener esa línea, cadera, ¿ok? Desde aquí, basta de elevar un poco y bajar, ¿sí? Desde el punto donde empieza a picar. Luego van a decir círculos con una pierna, círculo con la otra, y de aquí mantén la estabilidad para buscar esa similar a una plancha lateral, ¿te fijas? Ahora con la cadera estable. Un lateral y el otro. ¿Vale? ¿Te vienes? Prepara tu posición. Si hace falta algo de almohada en tu rodilla, aprovecha. Cadera estable. Busca el apoyo. Tienes súper estirada y vamos atrás. Y aquí subes. Y el punto empieza a picar. Y ahí viene, 8, 7, 6, puedo ir. 5, acompañar. 4, 3, 2, 1. Me quedo, círculo con la pierna. 5, exhalo. 4, exhalo. 3, exhalo. Cambia el sentido. 5, 4, 3, 2, 1. Apoya pierna, mano aquí, aquí o aquí, donde prefieras. Y exhalo, conecto. In y exhalo. Desde aquí, ¿eh? Esta es quien tensa, quien aguanta. Y esta tensa. Y subo. 2, 1. Y relax. Cambia. Al contrario. ¿Sí? Busca esa línea. Apoyo. Uno atrás. Punto apretado. Imagina que tiran de tu coronilla y tiran de la punta del pie. Y de aquí, si quieres, 8. Va paralelo. Al mismo tiempo. 7. Ese punto del pica ahí. 6. Ahí te queda. 5. 4. 3. 2. 1. Puedo quedarme. Círculos con la pierna. Y exhalo. 4.
3, exhala. 2, exhalo. 1, cambia. Y el objetivo es mantener la estabilidad. Evitar moverte. El más grande, más pequeño, lo que puedas. 2. Vuelves y apoyo. Al lado. Flexión, extensión. Donde tú quieras. Hombros atrás, recuerda, prioriza esto hoy. Tienes 2 tirantes ahí. Cierro costillas y va. 6. 5. Conecta desde aquí. 4. Bien. 3. 2. Y 1. Relax. Y recupera. Buenísimo. Buenísimo trabajo, equipo. Estamos abajo y estamos en la zona donde vamos a quedar tumbado boca arriba, en el poquito supino. ¿Sí? Quítala ahí, aprovecha para coger un poquito de aire, un poquito de agua. ¿Vale? Entra mucho sol, me comentan algunos, hace calor. Bueno, si podemos ahí compensar eso. ¿Vale? Vamos ahora con serie de crunch abdominal, con apoyo de pierna para que la zona lumbar y pélvica se queden estables. ¿Vale? Fíjate, ven conmigo en el primero y en los próximos ya te vienes. Enseño el primero. Vale. Tengo una pierna flexionada, la otra en el suelo. La pierna que tengo flexionada quiere empujar la colchoneta lejos. El talón que tengo en el suelo clava. ¿Sí? Y de aquí, manos sobre el torso, en la frente o detrás, para buscar esa flexión torácica con la cadera estable. ¿Vale? ¿Te vienes? Inhalo. Preparo y al exhalar, intenta controlar esa pierna de apoyo. Y hacer las costillas al pubis. Exhalas. 4 más. Exhalo. 3. Muy buena. Exhalo. 2. Exhalo. 1. Desde aquí, eleva un poquito la pierna, más o menos 45 grados, y al exhalar busca que la pierna baje y el torso suba al mismo tiempo, como una balanza. Exhalo. Exhalo. Puedes quedarte a 1 centímetro del suelo, a 3. Eso era en función de tu zona lumbar. Conectas. 2. Mira, me quedo ahí. De aquí voy a buscar oblicuos, fíjate, voy a rotar, voy a estirar la mano, ¿sí? ¿Estás conmigo? Y ahora van a ir 8 arriba. 8, 7, 6, 5, 4, presiona con el pie de apoyo, 3, 2, y recupero espalda, recupero pierna. Mismo trabajo, pierna cambiada. Preparo. Sujeto bien con la de apoyo, quiero empujar abajo y tirar hacia adelante mientras la otra pega el suelo. Y exhalo, subo, enrollo cervical, enrollo vértebras y subo. Exhalo. Deja los hombros atrás, abajo. ¿Sí? Puedo bajar ahí también. Es un poquito más intenso. Luego el defense. La carga. Exhalo. Encha desde el pubis. Sube la pierna a 45 grados. Y de aquí subes. Y baja la pierna al mismo tiempo. 8. 7. Manos en la coronilla, si me falta. 6. 5. Empuja con la pierna lejos. Quiero llegar al fondo de la sala. 3 más. 2. Y me quedo ahí. Altura cómoda para tu lumbar. Busco la torsión. Sigo presionando con esta. Quiero llevar esta pierna lejos. Y ahora estiro. Y aquí van 8. 8. 7. 6. Tenso adentro. 5. Tensa, tensa. 4. Cierra costillas. 3. 2. Y recupero. Relajo. Y descanso. ¿Cómo están tus oblicuos? Mira, último ejercicio ahí.
y nos vamos a cambiar de posición. Subo una rodilla, exhalo, subo la otra, voy a engancharme una mano, fíjate, las manos van a enganchar esta, ¿sí? Y esta pierna quiere irse muy lejos, no le voy a dejar, voy a mantener la espalda estable. De aquí la otra, cada vez que tenso, esta baja. ¿Vale? Preparación a scissors. Uno estable y exhalo. Y exhalo. Me estás tensando, ¿eh? Y exhalo. Mantén la línea con tu cadera y exhalo. Exhalo. Exhala y tira la pierna que tienes sujetada. Tira tus brazos, estabiliza tu hombro, 2 más. Última. Y me cambias de pierna, lo mismo. Esta va a tirar, esta va a bajar. Exhalo, tenso. Exhalo, tenso. Luego, poquito a poco, para que tensas y mueves. Para que vea la secuencia. Luego puede ser más fluido. Tenso, exhalo, voy. 4 más. Tenso. Tenso. 2 más. De la cadera neutra, 1. Y recupera. Perfecto. Baja una pierna, baja la otra. Ya estamos ahí. En esa zona de serie abdominal un poquito modificada de lo clásico. Vamos a la posición de 4 apoyos. Vamos a trabajar el Bird Dog. Ese Bird Dog, ese Pointer o ese Superman modificado, vamos a trabajarle un poquito más de abducción de pierna. Si frío en casa, uno me dice, no, estoy sudando. Sí, pues ya somos varios, ¿vale? Perfecto, chicos, gracias por estar ahí y seguimos. Mira, la posición de Pointer, Superman, que la tenéis ya muchos en mente, pues ahí, la espalda y la pierna se van a quedar estables, fijas, y tu brazo va a separarse por un lado, la pierna va a irse en el lado contrario. Vamos a buscar esa diagonal para estabilizar un poquito más oblicuos y erectores de la espalda. Y con eso ya acabamos la sesión de hoy con un poquito de estiramiento. ¿Me vienes? Me pongo de frente y así nos vemos todos. Venga, chicos. Mano línea con el hombro, rodilla línea con la cadera. Busco. Tiro pierna, tiro brazo. Que la mano y la pierna queden un pelín por debajo de tu hombro y de tu cadera. ¿Vale? Empujo ahí. Palma la mano hacia arriba si quieres o pulgar. Y aquí vamos a inhalar para separar. Mira cómo sale mi pierna y exhalo para venir al centro. In. Y exhalo. Alargo, abro. Exhalo con él. Sigo empujando con la yema. Las yemas, las uñas de la mano de apoyo. ¿Vale? 4 más. In. Exhalo. In. 2. Una más. Coge aire y exhalo tenso. Relajo este lateral y el siguiente. Alargo. Pum. Hombros atrás, fíjate, no me queda mucha caña hoy, mucha conciencia con esto. Tiro, he hecho un poquito abierto y tengo unos tirantes que me tiran de los omoplatos, las escápulas hacia atrás. Abdomen fuerte y prepara. Coge aire para separar y exhale para abrir. Imagina que tiran de la mano, tiran del pie, tu cuerpo se alarga. Tus vértebras cada vez están más libres. Te estiras. Exhalo. Puedes ir mirada al suelo, no me preocupes. Vertical neutra. Quedan 3, te aviso. 2. Y 1. Apoyo. Y así, posición de bebé, de descanso, relax. Y poquito a poco vuelves. Tiqui, 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 tiqui. ¿Vale? Y de aquí, último ejercicio. Aquí tenéis esto activado. Uno atrás. Pecho alto. Puedes apoyar rodillas o sin rodillas. Push up, ¿vale? El último. Es el último desafío de hoy. Vamos a hacer 4 lentos. Vamos a bajar en 3, 2, 1 y exhalo. 1. ¿Vienes? Baja. 1, 2, 3 y sube. Inspiro, alargo, hago espalda. Un hito, powerhouse. 2, una más. Y con el último, vamos a aprovechar para quedarnos al suelo. ¿Sí?
Y de aquí, a ver si se ve más o menos bien. Ya giro esto para estiramientos, ¿vale? Y ahora quedamos abajo en el suelo para buscar esa posición de baby cobra. Piernas separadas, amplitud de cadera un poquito más, punta del pie rotada hacia afuera para activar un poquito el glúteo y la pelvis neutra. Y solo inhala. Busca ese sábado, ¿eh? Preparación, empuja un poquito, creces. Relax. Y uno más. In. Te tiran de coronilla, tiran de punta del pie. Relax. Vamos con la última. Inhalo. Y relax. Movemos, manos debajo del hombro. Apóyate ahí y estira la vez el bebé. Para relajar, crecer y estira un poquito ahí esos flexores de cadera. Gracias chicos, muy buen trabajo, espero que hayáis podido conectar, alinear, sentir cómo se movía algo por dentro, como cada vez tenéis más conciencia corporal, cambia. Perfecto. Ven atrás. Y deja que tu respiración sea más suave, más cómoda, más tranquila. Cambia. Y vuelve. Eso es. Una rodilla. Vuelves. Apóyate aquí. Relaja espalda. Redondo, 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 redondo. Vamos arriba, atrás y abajo. Y así coge aire, estira todo lo que puedas, alarga. Y suelta. Una más. Suelta. Y con la última te quedas un estiramiento arriba. Estira lateral. Estira el otro. Y hasta aquí el trabajo de hoy. Ese trabajo dentro del método Pilates. Espero eso, que hayáis podido conectar con vuestro corazón, con vuestra mente, con vuestro cuerpo y mantener vuestro sistema corporal activo. Gracias por estar ahí. Como recordamos, como decíamos al principio, 24 horas vais a tener la sesión en Stories, luego lo vamos a subir al canal de YouTube y me gustaría ver alguna